de dos insignes revistas. ¿Qué usted puede compartir con los televidentes? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer término, que el único medio para perpetuar las investigaciones son las publicaciones. Existe un dicho ya tradicional que dice que ciencia que no se publica no existe. Por lo tanto, mientras más publicaciones tengamos, mucho mejor, y mientras más gente publique, mucho mejor. Esto quiere decir que hay que estimular a nuestros jóvenes investigadores que siempre tienen, como hemos tenido todos, miedo a escribir y mucho más a publicar, a que esto es lo único que nos puede quedar. Don Tulio Febres Cordero, si no fuese por su amplísima gama de publicaciones en todos los aspectos culturales, quizás no se conocería, hubiese quedado en 2 o 3 décadas después de su muerte, pero es la publicación lo que le hace vivir y vivirá por siempre, de tal forma que hay que estimular que los jóvenes y los no jóvenes publiquen y que se mejoren, por supuesto, cada vez la calidad de esas publicaciones. Esto no quiere decir que si no hay calidad no debe publicarse, porque las publicaciones, tanto las revistas como los artículos y los autores, tienen, al igual que Darwin nos decía, tienen la ley de la selección natural. Las mejores revistas y los mejores autores sobrevivirán y los otros quedarán, pero todos tenemos que estar en esa lucha permanente, escribiendo de manera fácil, de manera amena, por muy árido que sea el tema, por ejemplo su especialidad, profesora. Sin embargo, si usted escribe de una forma amena, todos los especialistas de esa rama la entenderán fácilmente y usarán sus artículos para sus propias investigaciones. De tal forma que el consejo es que comencemos a hacer revistas, claro, con asesoría, con buenos autores, pero no decaigamos en esa labor. Mientras más revistas tengamos, más posibilidades hay para que los jóvenes se inicien y los menos jóvenes mantengan su nivel de actualidad científica. Interesante, y de verdad Reflexión. que es interesante reflexión, ¿no? Y sobre todo ese llamado a la juventud a escribir, a publicar, a intentarlo, porque hay que dar siempre el primer paso, ¿no? Para caminar hay que gatear, como quien dice, y dar ese primer paso. Hay que compartir el conocimiento que ahora con la tecnología, ¿qué no hubiera hecho Tulio Febres Cordero con la tecnología de hoy que tenemos, cierto? Hubiéramos tenido pues más productividad, que de hecho de esto se trata. Este evento reconoce tanto la productividad como la visibilidad de ese producto, digamos, intelectual de cada autor. Pero disculpe que me le interrumpa, profesora, centrándonos un poco en ese reconocimiento, yo no quiero dejar pasar la ocasión, sobre todo porque uno que le tocó documentar, ¿no? Porque usted está allá en lo suyo viendo y trabajando y ese esfuerzo y viendo que las cosas salgan bien, pero cuando uno llega a la gente y recibe ese reconocimiento, ese cariño, esa sencillez, esa emoción que les produce, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, un reconocimiento no es muy importante. Y yo quiero que usted hable sobre esa motivación que la llevó a usted a, bueno, seguir trabajando, inclusive ampliar, porque esto se amplió. Sí. Bueno, en realidad hay que decirlo enfáticamente que los reconocimientos de la visibilidad y la productividad se venía haciendo antes de la presente gestión, cuando estaba el profesor Luis Núñez a cargo del Consejo de Computación Académica, se hacían esos reconocimientos. Sin embargo, me senté con la actual directora en ese entonces del Consejo de Computación Académica, la profesora Flor Narciso, y le dije, las categorías que se utilizan, Flor, son los 10 primeros lugares de toda la universidad. Y hay ciertas categorías como el total de descarga, y ahora vamos a hablar de qué trata eso, y del qué tal si hacemos el promedio de descarga, que también Flor nos va a explicar, la profesora Flor nos va a explicar. Pero aparte de eso,
hablando con la profesora Narciso, dije, ¿cómo podemos incentivar a esa gran comunidad, sobre todo de aquellas facultades que son pequeñas, como la Facultad de Arte? Nunca pueden estar en los 10 primeros lugares. Entonces vamos a hacer otra categoría, manteniendo los 10 primeros lugares de la universidad, pero vamos a también reconocer a los 10 primeros lugares por facultad, núcleo y extensión. No solamente de los autores, sino las revistas. Y las revistas, en algunas facultades hay una o dos. De manera de incluir a todo el mundo, y realmente fue espectacular la experiencia con los autores y los editores de las revistas. Anécdotas como esta: una profesora que es editora creía que ella estaba invitada para el reconocimiento a la revista, que ella es editora, y ella dice, nunca supe que mi artículo está entre los 10 primeros lugares de mi facultad y que ha tenido 21,000 y más visitas. Importante. Yo tengo que retomar ese artículo y ver la importancia de ese artículo. Me emociona que están interesados en el tema de ese artículo. Otra anécdota muy interesante también es que retomamos la categoría de la página web del profesor, pero también los 10 primeros lugares de la universidad, conjuntamente con los 10 lugares de cada facultad y núcleo. Y es interesante cómo profesores jóvenes, que usted estaba hablando, profesor Salinas, vinieron a recoger su certificado y viendo tantas visitas de su página web del profesor. O sea, la reactivamos esa categoría, pero no solamente la reactivamos con los 10 primeros, repito, sino los 10 primeros por cada facultad y núcleo. O sea que hubo de verdad, como lo dicen los profesores, algo inesperado, agradable por supuesto, y motivo de superación y de seguir trabajando en ese sentido de poner toda la ciencia al servicio de toda la población académica. Sí, así es. Eso fue... Ahora bien, decirlo es muy fácil, pero el hecho de haber tomado en cuenta los 10 primeros por facultad y núcleo ocasionó digamos, algo muy importante de descontento al principio, porque tuvimos que ir por una lista de 40 y pico mil autores, 40 y pico mil autores, 42,000 y más autores, porque teníamos que estar seguros de que era el autor al cual nos estábamos refiriendo. Me explico. El registro lo vamos ahorita a reformular, porque hay personas, como por ejemplo las damas, que firman María Villasmil, pero hay María Eugenia Villasmil y hay María Villasmil de González. Entonces no sabíamos si era la misma persona, y ustedes se imaginan en una base de datos que supera los 42,000 autores. Eso fue muy fuerte. Y pruebas superadas, nos tomó más de un año. Tengo que reconocer la labor del personal de Saberula. La profesora Flor estuvo encima de todos los detalles, que no ocurriera una injusticia, porque puede haber un error al seleccionar el autor. Pero aquí está el resultado y pudimos hacer los actos, y de verdad es muy gratificante lo que se obtuvo de los resultados. Sí, sin duda alguna que fue un gran desafío, ¿no? Y sobre todo un gran trabajo de gran dedicación, y eso hay que reconocerlo. Porque detrás de todos estos reconocimientos, ese reconocimiento que es sencillo, que, bueno, despertó esa emoción, y fue muy emotivo, de verdad que sí. Detrás de todo hay un gran trabajo que se hizo desde esto. Luego de que hagamos una pausa, vamos a seguir conversando sobre esto con la profesora Flor Narciso. Ya venimos, amigos.